médica en España. El Juzgado de lo Penal número 1 de Ciudad Real ha impuesto al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha el pago de una indemnización de 5,5 millones de euros que tendrá que abonar a la familia de una niña que quedó tetrapléjica. Letrado Francisco Fernández Bravo, bienvenido, abogado de la familia. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo muy está? bien. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Enhorabuena, de verdad. Gracias. Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente. Bienvenida y enhorabuena días. también. Muchas gracias. Bueno, 7 años después, se ha hecho justicia. Bueno, Yo digo se ha hecho justicia, no sé cómo lo ve usted. es lo mínimo que se podía hacer en este caso, ¿no? Una familia totalmente destrozada, una niña pues con una situación brutal, un día a día inabordable, y yo creo que lo mínimo que se merecía esta familia era un resarcimiento y una ayuda para que puedan volver a la normalidad y que esta familia puedan volver a tener una tranquilidad, ¿no? Yo creo que eso lo hemos conseguido, era uno de los grandes objetivos y lo hemos conseguido. ¿Le importa ponernos un poquito en situación? Todo ocurre en 2012, ¿qué pasa exactamente? Bueno, pues era una gestación absolutamente normal, un feto absolutamente normal, la mujer se pone de parto y va al hospital. En el hospital, pues durante la evolución y el trabajo del parto, pues el sistema del ecodoppler tiene 2 cinchas, una para controlar la frecuencia cardíaca fetal y otra cincha del feto y otra para controlar la dinámica uterina de la madre. En un momento dado una de las cinchas se cae, la de la dinámica uterina, y dicen que no pasa nada porque no esté. Incluso sigue evolucionando el parto, la máquina empieza a dar, tiene un sistema de alarmas que pone bradicardia, que es una bajada de la frecuencia cardíaca fetal, y tampoco le hacen caso, y cuando ya se quieren, ya llama a la matrona, llama al ginecólogo, pues ya la niña ha sufrido muchísimo y tenía un daño, un sufrimiento fetal agudo y un daño cerebral severo. Estamos hablando de negligencias médicas, algo que parece, o en muchas ocasiones parece algo que es tabú, porque, bueno, ustedes ya lo sabrán. En cualquier caso, abrimos el teléfono 925 28 87 91 o el WhatsApp 660 37 3930 por si quieren contar su caso o quieren hacer cualquier consulta. Señora Flores, ¿qué pasa? ¿Que seguimos estando indefensos ante este tipo de negligencias? Pues desgraciadamente el defensor del paciente se creó hace 23 años, va a ser, y parece mentira que en 23 años haya cambiado, haya evolucionado algo, pero las víctimas estemos totalmente a escondidas, es decir, no somos víctimas de nada, no nos reconoce la administración, los médicos siempre niegan la evidencia, que es la negligencia, que la puede cometer todo el mundo, claro, pero que obviamente tienen una responsabilidad, como tienen los bomberos, que hacen un trabajo también magnífico, como hace la policía, etcétera, etcétera, pero si algo sale mal porque se equivocan, lógicamente se paga. Pero esas víctimas sí se las reconoce, víctimas de malos tratos, víctimas de terrorismo, víctimas de ataques por la policía, por un momento dado, por esos errores que estamos diciendo. Un taxista, una persona que va con su coche, no va drogado, no va bebido, pero sin embargo se equivoca. Y claro, se equivoca, mata a una persona y hay una responsabilidad. Pues aquí no se reconoce jamás. Ahora voy a abrir el debate sobre este asunto que me parece muy interesante. Insisto, si quiere hacer cualquier denuncia, está abierto nuestro teléfono. Por supuesto que esta es su televisión pública y para eso estamos, para que sea su plataforma. ¿Qué importancia tiene esto para ustedes? Pues para nosotros la importancia para el defensor del paciente es la siguiente. Si hay algo que le duele a la administración y a los profesionales, es que les toquen el bolsillo. Es decir, que tengan que pagar grandes indemnizaciones por lo que ellos entienden que ha sido un accidente. No son accidentes, son negligencias puras y duras. Por tanto, cuando hay una indemnización de estas características, lo que vamos a conseguir, entre comillas, lo que va a conseguir Paco, lo que va a conseguir la asociación que nos vinculamos a él, pues es que lo piensen 2 veces, porque en los partos está existiendo muchísima dejadez. Hay una situación que se está produciendo en España que por más que la contamos, la decimos y la abordamos,
no sé si es que no lo entienden, que las españolas tienen los hijos más tarde que la media europea y que hay que hacer cesáreas. Totalmente de acuerdo. Eso no quita que podamos presumir, y esto lo decimos porque lo hemos comprobado muchas veces en este programa, que podemos disfrutar de una gran sanidad en Castilla-La Mancha. En cualquier caso, a mí lo que me llama mucho la atención, y esto lo pienso muchísimas veces en mi vida, ¿por qué cuando nos pasa algo de estas características tenemos que andar demostrando tantas cosas? Porque al final eso, para los padres en este caso de Paula, tiene que ser un sufrimiento tremendo. 7 años intentando demostrar que... Claro. Bueno, realmente ha sido un sufrimiento doble. Lo primero, tener a la pobre Paula como está, y lo segundo, tener que luchar contra todo este mare magnum que es reclamar a la administración pública. Y este caso, la verdad es que al final han logrado su objetivo, pero hay en otros muchos que no se logra. Esto no puede ser. Estamos haciendo a los ciudadanos, a los administrados, a que pasen por una doble pena. La primera, sufrir el daño, sí, y lo segundo, tener que demostrar hasta la extenuación que han sufrido ese daño y que es por una negligencia médica. Yo creo que en este caso tendríamos que hacer ayudas legislativas para que esto no sea con este rigor que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Cambiar la ley para que la víctima no tenga la carga de la prueba. Yo tengo que demostrar el daño que me han hecho, que no soy médico, que yo sé que me han hecho un daño, que lo que me han hecho es un daño desproporcionado. Exacto. Pero además en un tribunal lo tengo que demostrar. ¿Por qué? En fin, se está colapsando nuestro control de realización de llamadas, y el 99% de la gente que nos está llamando está diciendo que el problema es que entre los médicos se tapan. Bueno, eso nos ha ocurrido en muchas ocasiones. Eso sí que es cierto que ha evolucionado bastante. Sí. Ahora ya hay muchísimos más peritos médicos que han decidido hacer informes periciales para poder acreditar esa relación de causalidad que es tan necesaria para justificar el daño. Antes, hace 20 años, 23, cuando empezó la asociación, yo llevo 19 años llevando derecho sanitario, nos costaba muchísimo encontrar peritos médicos y peritos que dijesen la verdad. Ahora ya todo ese corporativismo médico ya no es tan así, sigue existiendo, pero ya tampoco es tan férreo como era antes, ¿no? Sí. Paco, cuéntanos un poquito cómo ha sido todo este proceso, ¿no? Todos estos juicios hasta llegar a este resultado. Me imagino que no sé el nivel de alegría cómo se mide, pero ha merecido la pena, me imagino, que esta travesía. Por supuesto, sobre todo no profesionalmente, primero por la familia, porque al final yo tengo la sensación de que estoy haciendo un servicio público, estoy ayudando a la gente a solucionar la vida de la gente que además están en unos cuadros personales, familiares, gravísimos. Lo primero, las familias, las personas, los lesionados, y luego, por supuesto, desde el punto de vista profesional, pues es un orgullo. Después de tantos años lograr este hito para nosotros es importantísimo. No quiero decir que es el culmen de una carrera profesional, pero sí que es un punto importantísimo. Una curiosidad, tanto el ginecólogo como la matrona, ellos han reconocido, ¿no? Pero ¿lo reconocieron desde el principio o ha sido a lo largo del proceso? Perdona que sea tan crudo preguntando estas cosas que yo creo que son de interés. La verdad es que solo lo reconocieron al final, cuando se vieron entre la espada de Damocles de pasar a un juicio con el riesgo de una pena de prisión. Ahí fue cuando logramos llegar a una conformidad, rebajando los tipos penales y que solo tuvieran una pena de multa. ¿Por qué hicimos esto? Pues porque entendíamos que era mucho más importante para la familia asegurar el futuro de Paula que no seguir obcecados en una condena penal de prisión. Yo creo que esa estrategia fue importantísima y que benefició muchísimo a la familia. Falta humanidad, ¿eh? Falta humanidad. Falta humanidad, desde luego que sí. También es verdad que hemos perdido mucho respeto, fíjate, a los médicos y a los maestros. No sé qué está pasando últimamente, pero es verdad que por otro lado también falta humanidad. Y por cierto, una vez que pensamos, Carmen, que han cometido una negligencia con nosotros, ¿qué pasos tenemos que seguir? Hombre, el primer paso es que hay que constatar esa negligencia, es decir, no esperar. Por ejemplo, hay muchísima gente que nos llama y el caso ya está prescrito porque el sufrimiento que tienen durante el proceso pues les hace que pasen años. Entonces ya no se puede hacer nada. Lo primero es que si uno siente que le han hecho un daño además desproporcionado por lo que iban a operarse, por el tratamiento que le iban a hacer, etcétera, lo primero que tienen que hacer es
pedir su historia clínica, hablar con un profesional, por lo menos asesorarse para ver que ese caso es viable, que efectivamente es denunciable y que no es una eventualidad que ha surgido, sino que no es denunciable, pero claro, sí reclamable, que es distinto. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que prescribe? Depende un poco de las jurisdicciones. Si estamos hablando de sanidad pública y podemos llevar el asunto por vía contenciosa administrativa, tienen 1 año desde la estabilización de las lesiones. En temas civiles y penales tenemos otros plazos, pero yo creo que para que la gente no se pierda, creo que es importante que les digamos que tienen 1 año para reclamar. Es importantísimo que tomen esa fecha. Luego podemos estudiar el caso concreto, pero para que la gente, para salvaguardar los derechos de todos los perjudicados, que tengan en consideración que como numerus clausus, como asistencia general, es 1 año. En este tema, perdón, sí, yo quiero decir como asociación que no entendemos sí, porque cuando nos ha pasado una negligencia médica en la sanidad privada, tenemos mucho más tiempo para denunciar, para ejercer nuestros derechos que en la sanidad pública. Siendo el mismo daño, si es privado, hay bastante más tiempo que si es público. No lo entendemos y creemos que debiera cambiarse. ¿Cómo nos ponemos en contacto a través con esa asociación? Bueno, nosotros tenemos un teléfono que es el 9146533. 914653322. Un WhatsApp para las emergencias o lo que nos quieran contar, que es el 629 sí, 20 sí, 86 43, y nuestros correos electrónicos, uno en concreto que es defensor paciente. Nos está llamando muchísima gente, de verdad, muchísima gente para ponerse en contacto con ustedes. 5,5 millones de indemnización. Aparte, una pensión vitalicia para los padres de 25.000 euros al año. Es una pensión vitalicia para la hija. Para la hija, correcto, que esto es importante matizarlo. Muchos estarán pensando. Esto también es muy importante que usted lo especifique y nos lo cuente. Bueno, 5,5 millones, oye, qué bien van a salir parados los padres. Yo estoy hablando como mal pensado que puede ser mucha gente, pero yo quiero que la gente entienda los cuidados que necesita Paula. ¿Cuánto dinero se ha desembolsado en estos últimos 7 años en unos cuidados de 24 horas de esta niña? ¿Cómo va a ser el futuro de esta niña si un día desaparecen los padres? A veces yo pienso que hasta la cifra me parece corta, fíjese lo que te digo. A mí hay una frase que me encantó, que dijo el otro día Carmen, que es una lotería que estaba seguro que a los padres no le hubiese gustado que le tocase. Por supuesto. Paula necesita asistencia 24 horas al día. Es decir, por las noches se asfixia, por las noches hay que sacarle mocos, durante todo el día hay que estar cuidándola. Hasta ahora, bueno, pues era una bebé y pesaba poco, pero Paula ya tiene 7 años, pesa 25 kilos, hay que asearla, hay que ducharla. Si se pone mala, evidentemente, hay que montarla en una silla, hay que llevarla al coche. Y no sé si será el caso que me imagino que alguno de los padres incluso habrá tenido que dejar de trabajar. Bueno, realmente no es así, pero es una familia muy humilde. Bueno, pero podría ser el caso también. Desde luego, si los dos padres estuviesen trabajando, uno de los dos tendría que haber dejado de trabajar, porque son cuidados continuos. No pueden dejar a Paula media hora, 1 hora, no pueden. Paula se asfixia. Lo único que sabe hacer autónomamente es respirar, pero no puede toser. Paula no sabe toser. Es durísimo, pero si tiene un atragantamiento por lo que sea, Paula come con una sonda nasogástrica, con una jeringuilla se le da de comer. La situación es brutal y han estado abandonados. Mira, me estoy acordando ahora de un compañero que tenemos en esta televisión. A mí él me decía muchas veces, ¿no sabes lo duro que es tener que demostrarle a la gente el daño que tiene mi hijo? Sí, es verdad. Y sobre todo que no pueden faltar de casa. Lo decías tú antes estupendamente bien. ¿Qué futuro va a tener mi hija? Si me pasa cualquier cosa, ¿quién la cuida? Porque además tiene un daño cerebral severo, un daño cognitivo severo. Es una gran dependencia. Insisto que es que hay mucha gente en esta situación.
es la indemnización Muchísimo. más grande que tenemos en Castilla-La Mancha. Yo no sé si se dice en este término o no, si esto crea jurisprudencia, no sé si lo estoy diciendo bien o no, pero después de este caso, ¿hay alguna esperanza, luz a todas estas personas, padres en este caso, u otras dolencias que hayan podido sufrir para que la justicia se ponga de su parte? Yo creo que lo que sí vamos a hacer es crear un sentimiento y una sensibilidad. Yo creo que en el momento en el que por primera vez se decreta una sentencia de este tipo, yo creo que al resto de jueces y magistrados que tratan este tipo de asuntos se les da un referente. En muchas ocasiones se asustan por tener que condenar a determinadas cantidades, pero tienen que darse cuenta de la magnitud del daño. El daño es brutal. No hay indemnización posible que lo saque adelante. De tal manera, Paco, acuérdate que en la rueda de prensa la mamá puso el móvil, me dijo, Carmen, me pone el móvil justo a su lado por si tenía una llamada de la madre salir corriendo. Creo que vivir con esto es tan terrible que ni que le hubieran dado el edificio del SESCAN hubiera sido suficiente. Es decir, es muy duro, falta esa sensibilidad y esa humanidad. Yo creo que incluso en algunos jueces que son pro administración, pro médico, y yo algunas veces le he dicho a los abogados, llevar a los niños al juicio, llevar al lesionado al juicio, que el juez vea con sus propios ojos qué es lo que han hecho con esta persona, cómo han dejado a esta persona. Porque yo no quiero ver a un médico en la cárcel, lo digo sinceramente. Efectivamente. Pero la inhabilitación sí. Vamos a ver, la inhabilitación por un daño grande que se hace, yo creo que hay que hacerlo. Yo no estoy en todo de acuerdo con usted. Sí la entiendo perfectamente, pero yo comprendo que una persona que se dedica a la medicina o cualquier persona que trate con enfermos se expone a que alguien se vaya. Porque todos cometemos errores. Sí. Todos cometemos errores. Entonces, depende de cómo sea negligencia, sí es verdad que se tiene que inhabilitar o no a esa persona. Yo estoy hablando continuada. Hay médicos que son 3, 4, 5 casos. Correcto. A eso me refiero. Pero quiero decir, ¿qué pasa por reconocer las cosas? ¿Por qué no se reconocen las cosas? Pero si está claro, los hechos son probados. ¿Por qué tienen que pasar 7 años? ¿Por qué tienen que pasar 7 años para demostrar el estado de Paula? Pues la verdad es que ha sido una absoluta cerrazón por parte de las compañías aseguradoras. Llegó un momento dado que barajamos la posibilidad de negociar esta indemnización y sin embargo pues no quisieron. Y otra cosa que es importantísima, que estamos hablando de ese peregrinaje de los 7 años, es importantísimo saber que durante estos 7 años la familia no ha tenido ayuda de nadie. Han estado absolutamente olvidados en un pueblo perdido, perdón por la expresión, del campo de Montiel. Y déjeme que le diga también una cosa, seguramente también gracias a su generosidad. Porque yo no sé si habrán podido permitir o no ellos para afrontar todos estos gastos, pero también hay que ser generoso en ese sentido para poder ver la luz ahora. Y perdóname que se lo diga así. Yo es un tema que no había tratado nunca, pero y se lo agradezco. Pero bueno, me sabe mal decirlo, ¿no? La familia no ha tenido que pagarnos nada. Como la todavía. Pero es que eso es de agradecer. Eso es de agradecer porque al final uno no deja toda su vida para ir a un camino que es un camino oscuro. Tortuoso. Porque usted lo ha dicho hace un momento, ¿cuándo deja de ser accidente para pasar a ser negligencia? Bueno, vamos a ver, el accidente es cuando, por ejemplo, una persona va por la calle y hay un agujerito que el ayuntamiento se le ha olvidado tapar y te caes, eso es un accidente. Cuando estás en el acto de tu profesión y algo has hecho mal, porque se te ha ido la mano, porque has puesto más anestesia de lo que debías, etcétera, etcétera, eso es una negligencia. Una negligencia que desde luego no se quiere hacer. Si vamos a ver, eso todo el mundo lo reconoce porque virgencita. Yo no iría a un hospital ni a un médico, ni loca, no, voy con confianza, claro. Porque el médico tienes que ir con confianza. Otra cosa es que si ese médico, ese profesional, enfermera, etcétera, se equivoca, obviamente ha cometido una negligencia y esa negligencia y luego también hay que asumirla. Hay intensidades de negligencia. Y luego también hay fallos gravísimos
y hay errores que nos pueden pasar a todos. Claro. Pero yo creo que eso es entendible, un pequeño error que lo podemos tener todos y que rápidamente se soluciona, y un error gravísimo, una falta de cautela, una falta de cuidado, un obviar los protocolos médicos, que claro, hay intensidades de negligencias y intensidades. Te explico. Sí. Tenemos un bebé que ahora mismo está en los tribunales, que le pusieron 10 veces la medicación que necesitaba y ha quedado en una situación de, 10 veces la medicación que necesitaba. Personas que las han operado de una rodilla cuando la enferma era la otra. Bueno, quiero decir que estos son de los tipos de negligencia. Lo que está claro ahora es que Ascensión y Juan José, que son los padres de Paula, bueno, pues por lo menos cuando se acuesten van a tener la sensación de que su hija tiene un futuro. Tiene un futuro que se lo quitaron. Es así. Es Totalmente así. de acuerdo. Bueno, futuro no va a tener nunca, pero por lo menos va a poder permitirse todos los cuidados médicos y asistenciales que se merece. Paula por lo menos va a tener la vida que se merece tener. Futuro, desgraciadamente, no lo va a tener. Por cierto, por último, cabe recurso. No sé si tienen constancia de que ha habido recurso. Sí, todavía la sentencia no es firme, No es firme. se está aclarando la sentencia y hay posibilidades de recurso. ¿Creen que van a recurrir? Es posible, todavía no lo podemos saber, es posible, la sentencia todavía no es firme y cabe recurso. Yo, desde luego, desde aquí llamaría a la humanidad del SESCAM y de las compañías aseguradoras. Ya bastante duro ha sido todo este camino para los padres y lo que les queda, porque al final el dinero no va a suplir la situación. Yo llamaría desde aquí para que dejasen firme la sentencia. ¿Alguna última reflexión? Hombre, la única reflexión que tengo es que habría que ser muy mala gente para, sabiendo cómo está la niña, sabiendo lo que han hecho y habiendo reconocido ellos mismos el caso, que recurrieran. Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, gracias por estar ahí. Gracias. Muchísimas gracias por abrirnos una puerta a tanta gente que sufre. Gracias. Muchísimas gracias. A la esperanza, desde luego que sí. Francisco Fernández Bravo, enhorabuena, de verdad, letrado. Muchísimas gracias. Abogado de esta familia, y transmítale en nuestro nombre de Estando Contigo nuestra mayor felicitación a sus padres y lo mejor para su hija. Muchísimas gracias. Bueno, venga, seguimos en Estando Contigo.